Hola, buenos días, profesor José Abelardo. Soy el alumno Adrián Isaí Domínguez Reyes, del grupo perteneciente tercero B de Sistemas de Impresión de Serigrafía OFSET. Yo les hablaré de la primera ley de Mendel. Pero primero veamos qué representan estas leyes o para qué nos van a servir. Estas leyes nos van a permitir saber la transmisión de características de una generación pasada a una generación nueva. Es el concepto básico. Bien, como en esta imagen les represento, es la generación pasada, que sus genes, por medio de su herencia, van a pasar a la generación futura y así va a ser un círculo para que pase de gen tras gen tras gen de generaciones ya pasadas. Pero vamos a decir, ¿quién propuso estas leyes? Bien, este señor Gregorio Mendel, o el padre de la genética, más bien conocido por este nombre, estableció estos tres mandamientos de la genética por medio de su experimentación con chícharos. Este fue el señor Gregorio Mendel, el padre de la genética, el cual estableció las tres mandamientos o las tres leyes de la genética, o sus tres leyes. Aquí podemos ver un esquema, pues algo de lo que vamos a ver, pero a continuación les hablaré de eso. ¿Cuántas leyes hay y cuál es su objetivo? Bien, existen tres leyes, las cuales son ley de la uniformidad, segunda ley de la segregación, tercera ley de la transmisión independiente. Yo les hablaré de la primera ley, mis demás compañeros les hablarán de la segunda y tercera ley. Bien, ¿qué habla de la primera ley o ley de la uniformidad? Esta ley se refiere a la cruza de dos razas puras, las cuales toda su descendencia de la de la primera generación filial será fenotípicamente y genotípicamente igual. En este esquema podemos ver que les dije, cruza entre dos razas puras, las cuales van a ser estas, van a dar genotípicamente y fenotípicamente su primera generación filial, eh, las mismas características del gen dominante. Esta A y esta A son de sus padre y madre de este chícharo amarillo, de igual manera con este verde. Pero creo que en este momento no me han comprendido, pero se los voy a explicar mejor gráficamente para que me entiendan. ¿Cómo vamos a saber, cómo podemos representar esta generación o saber qué genes se van a tomar gracias a estas razas puras? Bien, vamos a ocuparnos o apoyarnos con el cuadro de Punnett. ¿Cuál es el cuadro de Punnett? Bien, este es el cuadro de Punnett. Bien, lo dividiremos en cuatro. Como ya sabemos, estos son los chícharos amarillo y verde. Bien, vamos a poner esta A mayúscula de este chícharo amarillo del gen dominante. Aclaremos que en el gen dominante se representa con A mayúscula, del gen recesivo en A minúscula. Aquí está el del gen recesivo. Entonces se va a cruzar el A mayúscula con el A minúscula, este A mayúscula con el A minúscula, de igual manera en esta parte inferior. Esto nos va a dar una generación híbrida, pero va a tener las características iguales a las del gen dominante. Bien, como podemos apreciar, la cruza de estos dos nos va a dar esta generación que va a ser genotípicamente y físicamente igual a la generación del gen dominante. 100% fenotípicamente y genotípicamente para que este sea heterocigoto. Ahora bien, todos se van a estar preguntando, ¿qué pasó con el gen recesivo? ¿Acaso no va a salir un chícharo amarillo? Eso se los explicará mis compañeros de qué pasa con ese gen recesivo, si se pierde o seguirá en generaciones a futuro. Les agradezco su atención y pásensela bien con mis compañeros. Hola, profesor Jorge, soy el alumno Adrián Isaí Domínguez Reyes. Continuando con el video, a mí me tocó hablar de las mutaciones cromosómicas. Veremos que estas mutaciones cromosómicas van a ser macrolesiones. ¿Por qué? Porque estas se van a dar cromosómicamente y estructuralmente solamente en el cromosoma. Veremos que solamente hay cuatro tipos, las cuales es la de lesión, duplicación, inversión y traslocación. Ahora a continuación les enseñaré qué consiste cada una de ellas. Bien,
Veamos cuál es la de lesión. La de lesión, veamos y hagamos un segmento. Ok, ese es un segmento el cual tiene toda su estructura, su información y todo lo que conocemos. Ok, entonces en esta parte, esta simple parte, digamos en otro color, esta parte se va a quitar de la misma estructura del cromosoma. Como consiguiente vamos a tener un resultado algo así. Tendremos esta parte y tendremos de sobra esta estructura que ha cambiado del cromosoma. Esta es la de lesión. Ahora veremos cuál es la de duplicación. Permítanme tantito. Bien, la de duplicación consiste en esto. Digamos que este es otro cromosoma, el cual tiene su estructura, cual seguiremos. Esta es A, esta es B, esta es C, esta es D, esta es C y esta es F. Ok, entonces en la de duplicación consiste en que se va a duplicar la estructura del cromosoma. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, aquí les muestro a qué me refiero. A, B, C, B, C, D. Y bueno, aquí me falta un poco. Y sigue E y F. En esta parte, estas dos partes se van a duplicar. Ok, esta duplicación se puede dar en la parte de en medio o también de las partes de los extremos del cromosoma, lo cual, como sabemos, va a dar mutaciones aberrantes al individuo mediante sus cromosomas. Ok, entonces, permítanme tantito. Veremos ahora cuáles son las de traslocación y las de inversión. Primero vemos las de inversión. Ok, bien. Las de inversión, igual tendremos una estructura del cromosoma. Ok. Tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D, tenemos E y listo. En esta mutación vamos a ver que su estructura del cromosoma se va a invertir. Digamos, no sé, esta parte se va a invertir, esta parte. Entonces tenemos que es tendremos que es A, B, E, D, uy, creo, y C. Como les comenté, este cambio se puede ver en la parte de medio o de las partes de los extremos, tanto superior como inferior del cromosoma, lo cual va a afectar, como les comento, al individuo. Y por último tendremos la de traslocación. ¿Esta en qué consiste? Bien, esta consiste en que tendremos la estructura de este cromosoma y de otro cromosoma, los cuales tendrán una información aquí y otra en la parte inferior. Entonces, esta información se va a ir a esta parte y viceversa. La de aquí se va a ir para este lado.
Entonces nos quedaría algo así. En este cromosoma tendremos esto y en este tendremos este, porque se hizo la translocación en estos dos cromosomas. Bien, estas son las mutaciones cromosómicas, las cuales, como les comento, van a dar mutaciones aberrantes en los cromosomas, los cuales nos van a dar síndromes, etcétera. Esto cambiará la estructura como están los cromosomas. A continuación, mis compañeros les hablarán de otras mutaciones, las cuales se van a dar genéticamente o por errores de la información genética. Bien, esto es todo parte esto es parte de mí, todo. Les agradezco, tengan un buen día y pásensela cool. Hola, buen día. Mi nombre es Abel Yosafat Guadián Palmerín. Mi tema es la segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación, y empezaré con este tema primero. La segunda ley de las leyes de Mendel se puede decir que es el principio de segregación, que consiste en que consiste en el cruce de dos individuos de la primera generación, que es A mayúscula, A minúscula, tendrá lugar una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo, uh, del uh, sí, es que pensé que me había equivocado. Se recupera el fenotipo del individuo recesivo, doble A minúscula, de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanece oculto en una proporción de 1 a 4. Por ejemplo, si se cruzan dos individuos de la primera generación filial, doble A mayúscula, A minúscula, que contienen cada uno un genotipo dominante, que la A es de color marrón y uno recesivo que es A minúscula y es color azul, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción de 1 de 4. Y ahora les hablaré sobre una mutación puntual. La mutación puntual se produce cuando se altera un solo par de bases. Las mutaciones puntuales pueden tener uno de los tres efectos siguientes, que pueden ser, en primer lugar, la sustitución de una base puede ser una mutación silenciosa, o sea, el condón alterado produce el mismo aminoácido. En segundo lugar, la sustitución de base puede ser una mutación sin sentido, en que el condón alterado da lugar a un aminoácido diferente. Y en tercer lugar, la sustitución de una base puede producir una mutación sin sentido, y el condón alterado puede corresponder a una señal de determinación. Yo voy a hablar sobre la tercera ley de Mendel. Esta ley es el principio de la transmisión de caracteres independientes. Mendel concluyó que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Esto quiere decir que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, o sea que no tienen una relación entre ellos. Como por ejemplo que un rasgo como el color de los ojos se transmite independientemente como un rasgo como el color del cabello. Esto solo ocurre en los genes con diferentes cromosomas
y que no intervienen entre sí. Mendel obtuvo esta información gracias a que cruzó guisantes, y con esto pudo observar que existen características que se pueden heredar de manera diferente. En esta ley, cada uno de los gametos llevará 5 alelos, y las combinaciones posibles son 32. También voy a hablar sobre qué son las mutaciones. Las mutaciones pueden ser resultado de los errores en la copia del ADN durante la división celular. También pueden ser causadas por la exposición a radiaciones ionizantes, a sustancias químicas llamadas mutágenos o por la infección de un virus. Las mutaciones en la línea germinal se producen en los óvulos y en el esperma, y también se le puede transmitir a sus hijos. Por otro lado, las mutaciones somáticas se producen en las células del cuerpo, y estas no se pueden pasar a sus hijos. Las mutaciones pueden darse en 3 niveles diferentes, los cuales son: la primera es la molecular. Esta afecta la constitución química de los genes, es decir, las bases del DNA. La segunda es el cromosómico. Este afecta a un segmento del cromosoma, el cual es de mayor tamaño que de un gen. El tercero y último es el genómico, que afecta al número de cromosomas individualmente. En esta ocasión yo les vengo a hablar sobre las mutaciones génicas y las mutaciones genómicas. Empezando por la mutación génica. Una mutación génica se produce cuando se altera un solo par de bases. Las mutaciones génicas pueden tener uno de los 3 efectos siguientes. En primer lugar, la sustitución de una base puede ser una mutación silenciosa, o sea que el codón alterado produce el mismo aminoácido. En segundo lugar, la sustitución de base puede ser una mutación sin sentido, en que el codón alterado da lugar al aminoácido diferente. En tercer lugar, la sustitución de una base puede producir una mutación sin sentido, y el codón alterado puede corresponder a una señal de terminación. Las mutaciones génicas son una categoría muy amplia. Son las mutaciones que describen un cambio en un solo nucleótido del ADN, de tal manera que un nucleótido puede cambiar a otro nucleótido, o un nucleótido puede ser eliminado, o un nucleótido puede ser insertado en otro ADN. Estos son cambios que hacen en el ADN, sea diferente en la secuencia del gen normal o un gen salvaje. Ahora hablemos sobre las mutaciones genómicas. Las mutaciones genómicas se definen como variaciones estables del material genético. Son aquellas modificaciones estables del ADN que producen un cambio en el número de cromosomas. Como sabemos, tenemos 2 juegos de 23 cromosomas, o sea, es decir que tenemos 2 de 1, 2 de 2 y 2 de 3 y así sucesivamente. La mayoría de nuestras células son diploides. El último juego de cromosomas es el número 23. Se denomina como par de cromosomas sexuales, y también tenemos 2 copias iguales en las mujeres y diferente en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres es doble X y en el caso de los hombres es XY. Estas se producen cuando varía el número de cromosomas normales en una especie. Se produce normalmente por errores de meiosis. Al igual que ocurre con las modificaciones de secuencia genética que pueden afectar a una pequeña parte o un fragmento mayor en las mutaciones genómicas, también pueden haber diferentes niveles de afectación. Hay 2 tipos diferentes de modificaciones que pueden afectar al número de cromosomas y pues son las siguientes. Tenemos como uno de estos tipos la euploidia, que se produce cuando hay una variación de juegos completos de cromosomas. Por ejemplo, en el caso de los humanos, puede desaparecer un juego de cromosomas y una célula puede tener solo 23, uno de cada número. Ok, esto ocurre de forma natural en los gametos, en el óvulo y en los espermatozoides. También puede ser que una célula tenga 3 o más juegos de cromosomas, lo que es el triploide.
4 tetraploide y se sigue, ¿no? Y así más copias de cada cromosoma. Esto no ocurre en los humanos de forma natural, pero sí en algunas especies de animales o plantas. En humanos sí, solamente si se produce durante la fecundación de organismos euploides, el desarrollo no puede llevarse a término y se produce un aborto. El segundo caso que tenemos, o el segundo ejemplo, es la aneuploidia. En este caso, se produce una variación en el juego de cromosomas solo en uno de los cromosomas. Eso hay que tenerlo en cuenta porque solo se produce en uno de los cromosomas. El ejemplo más conocido o el que más nos podría llegar a la mente, y es el que les voy a enseñar, es el del síndrome de Down. En este, los afectados por el síndrome de Down tienen 3 copias de cromosomas 21, mientras que lo normal es tener solo 2 copias de este mismo. La alteración del número de juegos de cromosomas puede afectar mucho el desarrollo del organismo. La mayoría impide que el organismo pueda terminar la gestación dentro de la madre y se produzcan abortos. Los individuos llegan a nacer con alguna deformidad o algún complejo que los diferencie al resto de las personas.